tenemos que nuestro tema uno y 2 son las identidades trigonométricas fundamentales. Entonces, por eso, la idea es primero recordar qué es eso de identidades. Y resulta que dentro de las matemáticas, entonces tenemos un concepto que es el de igualdad, el concepto de igualdad, y el concepto de igualdad tiene dos usos, que es lo que vamos a encontrar en el diagrama. Entonces, básicamente, una igualdad puede ser uno de estos dos tipos. Una identidad, que es lo que vamos a abordar, o una ecuación, que es lo que ya abordamos en otros espacios. Entonces, dentro de las ecuaciones teníamos que la lineal, que la cuadrática, y básicamente lo que hacíamos era despejar una letra o despejar una incógnita para conocer su valor, ¿sí? ¿Cuál era la idea ahí? Es encontrar a cuánto equivalía la letra, porque en la ecuación resulta que tiene un número finito de soluciones. Es decir, que en una ecuación tú vas a decir, bueno, el resultado de esta ecuación es tanto y le puedes dar un número particular y solamente se va a cumplir para ese o esos valores, ¿cierto? Entonces tiene finitos valores o soluciones. Eso es una ecuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una ecuación como, por ejemplo, x más 2 igual a 7, fíjense que eso es una ecuación porque el valor de 5 de x tiene que ser 5 y no hay otro. Entonces, tiene que ser 5 para que 5 más 2 sea 7. Ningún otro número nos vale ahí. Entonces, en ese caso, como es una finita solución, es una sola, entonces estamos hablando que es una ecuación. Eso no pasa con las identidades. Las identidades, a diferencia de las ecuaciones, no tienen finitas soluciones, sino que sus soluciones son infinitas. Es decir, que la identidad se va a cumplir para todos los valores de x. Y aquí es donde vamos a encontrar eh, expresiones como todo lo que hemos trabajado en álgebra. Por ejemplo, todos los casos de factorización son ejemplos de identidades. Todo lo que llamamos, o de, si todo lo que llamamos fórmulas son ejemplos de identidades. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el área del triángulo, entonces el área del triángulo, sabemos que una de las formas de calcularlo es base por altura entre 2. Si yo reemplazo la base y la altura de cualquier triángulo, me va a dar el área, siempre, y siempre va a funcionar, ¿sí? Entonces, estos casos que tenemos acá son los que llamamos identidades, porque sirven, funcionan y se cumplen para cualquier valor de x. Si nos vamos al álgebra, entonces, por ejemplo, tendríamos que x al cuadrado menos 4 es lo mismo que tener x más 2 multiplicado por x menos 2. Y si reemplazamos ese valor, voy a escribirlo un poquito más a la izquierda, que me alcance el espacio. Si reemplazamos el valor de x por cualquier número, eso se va a cumplir. Entonces, x al cuadrado menos 4 es x menos 2 por x más 2. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos esa x por 3, entonces, por 3. Entonces, 3 al cuadrado menos 4 se supone que es igual a 3 menos 2 por 3 más 2. Entonces, 3 al cuadrado es 9, menos 4 eso da 5. 3 menos 2 da 1. Y 3 más 2 da 5. Y 1 por 5 da 5. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo por el 3, eso se cumple. Pero si yo no reemplazara por el 3, sino que reemplazara por otro número tiene que cumplirse. Entonces, reemplacemos con otro número. Entonces, por ejemplo, si ahí colocamos que ya no sea, que ya no sea 3, sino por ejemplo que sea 10. Entonces, 10 al cuadrado es 100, menos 4 eso da 96. Y por este lado entonces sería 10 menos 2 y 10 más 2. 10 menos 2 da 8. 10 más 2 sería 12. Y si yo hago esa multiplicación da 96, que es el número que había dado. Entonces, si yo reemplazo esta x por cualquier valor, siempre esta igualdad se va a cumplir. Eso es una identidad. ¿Listo? Eso es lo que entendemos en álgebra y en trigonometría, en este caso particular, como una identidad. Entonces, en definición,
una identidad es cierta para cualquier valor que le demos a la variable. Y una ecuación es válida, es cierta solamente para determinados valores, no para todos. Esa es la diferencia fundamental entre las dos. Entonces, claro, nosotros vamos a hablar de identidades trigonométricas. Eso quiere decir que esas identidades van a estar ligadas a las funciones trigonométricas, que ya hemos empezado a verlas. Entonces, básicamente, las identidades trigonométricas son hartas. O sea, estamos hablando que identidades, tranquilamente podríamos hablar de más de 30 o 40 identidades trigonométricas. Sin embargo, la mayoría, o al menos las básicas, surgen de estas seis identidades que ya tenemos acá, más las 6 razones trigonométricas. O sea, en este caso, en este momento llevamos 12. ¿Sí? Entonces, tenemos que en trigonometría tenemos unas que se llaman identidades fundamentales. ¿Listo? Pues el nombre lo indica, es porque a partir de ellas se desarrollan muchas más. Y esas fundamentales se dividen en 3 grupos: las pitagóricas, las que son por cociente, y las recíprocas. Las pitagóricas porque se forman a partir del triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la primera, sería seno al cuadrado por un lado, coseno al cuadrado por el otro, y la hipotenusa es 1, para que nos dé el teorema de Pitágoras. ¿Sí? La segunda y la tercera identidad fundamental pitagórica se desarrollan, bueno, se calcularían de la siguiente manera, cumplen la relación por cociente, porque hay una división directamente, ¿sí? Por cociente. Y las recíprocas, estas recíprocas se pueden escribir de dos maneras. Esa es una. La otra, que igual ahorita vamos a hacer los despejes de todas para que se den cuenta que de esas 9, perdón, de esas 8, salen por lo menos unas 15, por lo menos unas 10 más. Entonces, esta identidad la podemos encontrar escrita como seno de x igual 1 entre cosecante. O es más, cosecante, mejor, cosecante de x igual 1 entre seno. Y ustedes ya se han dado cuenta que esta expresión que acabo de escribir acá es la que usted utiliza en la calculadora para calcular los valores de cosecante. Porque usted sabe que nuestras calculadoras no traen la tecla de cosecante, sino que toca escribir con la función, con las funciones que tiene, que son seno, coseno y tangente. Por eso estas identidades tienen seno, coseno y tangente, y están relacionadas con cosecante, secante y cotangente, que son las que no están en la calculadora. Por eso es la utilidad, y esa es la utilidad básica de estas recíprocas. Nosotros vamos a tener estas como base, estas 8, pero como les decía, pues se pueden hacer un gran número de despejes, y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a agregar una hoja. Entonces, por ejemplo, voy a tomar las pitagóricas, ¿listo? Y a partir de las pitagóricas, entonces vamos a hacer el despeje. Voy a despejar, por ejemplo, todas las que pueden salir acá de la segunda, ¿listo? Entonces, a partir de tangente al cuadrado de x más 1 igual a secante al cuadrado de x. Entonces vamos a despejar, vamos a calcular tangente sin el cuadrado. Vamos a calcular también secante al cuadrado. Vamos a calcular secante sin el cuadrado y vamos a despejar 1. ¿Listo? Esos son los despejes que vamos a hacer. Entonces, son los despejes que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Siempre vamos a partir de la identidad. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra identidad y a partir de esa identidad vamos a partir. Entonces, vamos a darle solución al primero. Entonces, sería tangente al cuadrado de x más 1 igual a secante al cuadrado de x. Ahí tengo la identidad. ¿Qué necesito calcular de todo eso? O sea, ¿qué necesito despejar? Necesito despejar tangente sin el cuadrado de x. Eso es lo que necesito despejar. Entonces voy a empezar el despeje. Lo primero que tendría que hacer sería quitar este 1, porque necesito esta expresión. O sea que este 1 que está sumando lo paso a restar. Entonces nos quedaría tangente al cuadrado de x igual a secante al cuadrado de x.
menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular o despejar tangente al cuadrado de x, ahí ya está hecho. Porque fíjense que tengo tangente al cuadrado a la izquierda y a la derecha tengo toda la otra igualdad. Ahora, como lo que me están pidiendo calcular es tangente de x, entonces, ¿qué debo hacer para quitar este cuadrado? ¿Sí? Para quitar Pasarle ese... raíz. Correcto. Entonces, lo que debo hacer es, para cancelar este cuadrado, pues lo que debo hacer es calcularle raíz cuadrada, debo calcularle la raíz cuadrada a los dos términos. Ojo, aquí hay una resta, entonces la raíz cuadrada es de toda la resta. Entonces, si yo quiero calcular ese tangente, pues directamente es raíz cuadrada de secante al cuadrado de x menos 1. Estábamos buscando despejar y ya hemos despejado. Ahí tenemos a lo que equivale tangente de x. ¿Listo? Fíjense que de esta identidad, tangente al cuadrado de x más 1 igual secante al cuadrado de x, y pudimos hacer tres despejes, dos despejes. Mira, ahí, esos dos despejes. Es decir, que si necesitáramos secante al cuadrado de x, de aquí sale, porque ya está despejado. Si necesitáramos tangente al cuadrado de x, de aquí sale, porque ya está despejado. Si necesitamos tangente de x, de aquí sale, porque ya está. ¿Sí? Entonces es básicamente hacer despeje. Ahí hemos encontrado la primera. ¿Listo? Para la segunda, entonces, fíjense que lo que tendríamos que hacer, pues ahora para encontrar secante al cuadrado de x, bueno, ahí ya está despejado. O sea que secante al cuadrado de x ya está, porque necesitamos que esté despejado y ahí ya está. Ahora, para encontrar secante, entonces fíjense que aquí como ya está secante al cuadrado, solamente necesito secante de x. Entonces, ¿qué debo hacer? Raíz cuadrada, todo lo demás. Raíz cuadrada porque es que aquí está el cuadrado y necesitaba cancelar ese cuadrado. Entonces, para cancelar este cuadrado, raíz cuadrada en ambos lados. Y ya está. Ahí ya quedó despejada esta, la encontramos. Y la última, entonces, para despejar uno, entonces directamente tenemos que, pues el 1 es el que hay que dejar solito. El 1 es el que hay que dejar solito. Entonces, este 1 va a quedarse ahí. Aquí, después del igual, está secante al cuadrado de x, entonces lo copio, no hago nada más. Y este tangente al cuadrado de x, que es positivo porque no tiene signo, pues pasa a restar. Ay, por Dios. Aquí es tangente. Profe, no pasaría a dividir porque está en el otro lado del igual. Sí, pero está realizando operación de tipo aditivo con el 1 y su signo es positivo. Entonces cambias de operación. O sea ¿Sí? que solo pasa a dividir cuando está multiplicando, ¿sí? Correcto. Sí, señor. Ok. Solamente pasa a dividir cuando la operación que está haciendo es multiplicación. Digamos que detrás de eso lo que hay es el siguiente procedimiento. O sea, necesitamos dejar acá el 1 solo. Entonces, para dejar el 1 solo, aquí primero es tangente al cuadrado de x. Para dejar este 1 solo, ¿qué debo hacer? Pues debo restarle este tangente. Entonces, aquí lo que hago es tangente al cuadrado de x, ¿cierto? Tangente al cuadrado de x, que es el que está acá, menos tangente al cuadrado de x porque necesito quitarlo, y este 1. Pero recordemos que es una igualdad, o sea, es una balanza. Entonces, si yo aquí resté tangente al cuadrado de x, al otro lado también debo hacerlo. Entonces, aquí también debo restar tangente al cuadrado de x, que es este mismo. Como es una igualdad, lo que yo agregue o quite a un lado de la igualdad, lo debo hacer también al otro. Entonces, si aquí le resté tangente al cuadrado, aquí también. Entonces, ahí ya tendríamos el resultado que es 1 igual. Listo, recordemos que ese despeje es hacer la operación contraria. Y ahí ya quedó despejado. Fíjense que de esta expresión, tangente al cuadrado de x más 1 igual a secante al cuadrado de x, ya hemos calculado una, dos, tres, cuatro identidades diferentes, que son las que hemos desarrollado ahí. ¿Cómo? Despejando. O sea, no hay que hacer nada más. Fíjense que aquí tomamos esta identidad.
y salieron 4 identidades diferentes. Si hago lo mismo con las demás, también nos van a salir. Fíjense que aquí también hicimos el mismo ejercicio. Era una identidad y de esa identidad salieron otras dos. O sea, de esta solita salen 3. Con esta recíproca pasa lo mismo, con esta recíproca pasa lo mismo. Con estas también pasa lo mismo, es cuestión de despejar. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta de las identidades para pasar a mostrarles el ejemplo de la actividad. No, pero Tenemos, la manera en la que la vamos a utilizar el día de hoy es para calcular las razones trigonométricas a partir de una que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que seno de x es igual a 2 tercios. Entonces, esto está dado. Si seno de 2 tercios, si seno de x es 2 tercios, calcular coseno de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es buscar una identidad. Entonces, buscar una identidad en la que esté relacionándose las dos razones trigonométricas, las dos funciones trigonométricas que en este caso estamos utilizando. Entonces, estamos utilizando seno y estamos utilizando coseno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos vamos a las identidades, a las identidades y ¿qué necesitamos? Necesitamos la función seno, que es la que ya conocemos, necesitamos coseno, que es la que no conocemos, que es la que hay que buscar, y necesitamos que estén acompañadas de algo que conozcamos, porque si están acompañadas de algo desconocido, pues tampoco nos va a servir. Entonces, por ejemplo, acá entraríamos a revisar, mira, acá está coseno, pero está secante, no nos sirve. Está seno, pero está cosecante, no nos sirve porque cosecante no la conocemos. Acá tenemos, y aquí está seno y coseno, pero también está cotangente, que tampoco la conocemos. Entonces, no nos sirve porque hay dos datos desconocidos. Necesitamos que de los tres o de los datos solamente uno sea desconocido. Y ese desconocido tiene que ser coseno, que es el que estamos buscando. Acá pasa lo mismo que con cotangente. Si nos venimos a ver en esta situación, tenemos el primer caso donde está seno, que conocemos ese valor, coseno, que no conocemos ese valor, y uno, pues que es constante, o sea que nos sirve. Fíjense que en la primera expresión de los tres valores que están presentándose, solamente desconocemos uno, y el que desconocemos es el que nos están pidiendo, o sea que esta es la que nos sirve. Por eso, al momento de desarrollarlo, es la identidad que se tiene en cuenta. Entonces, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Entonces, a partir de ella voy a despejar. ¿Listo? Entonces, lo primero es reemplazar. Sabemos que seno de x sin el cuadrado es 2 tercios. Entonces, pues directamente como seno de x, seno de x es 2 tercios, pues cambio el seno de x por 2 tercios. Como esto está elevado al cuadrado, entonces aquí debo dejarlo elevado al cuadrado. Aquí hago una acotación. Tener escrito seno al cuadrado de x o tener escrito seno de x al cuadrado es igual. ¿Listo? Esas dos expresiones son equivalentes acá en trigonometría. Entonces, por eso aquí era seno al cuadrado de x y lo que hice fue tomar seno de x y elevarlo al cuadrado. Y después es solamente despejar. Entonces, ese valor de 2 tercios lo reemplazo, más coseno al cuadrado de x igual a 1, es la expresión que está acá, ahí vamos, y comenzamos a desarrollar. Entonces, 2 tercios al cuadrado, entonces 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Ahí está, ya solucionamos. Más coseno al cuadrado de x igual a 1. O sea, ahí solamente solucionamos, aquí resolvimos la potencia. Luego pasamos al siguiente paso, que lo único que hicimos fue despejar. Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente con la función trigonométrica, cuando estábamos despejándolo, aquí hacemos eso con el 4 novenos. Entonces, el 4 novenos tiene operación aditiva, pero es positivo. Entonces, pasa a hacer la operación contraria, por eso pasa a restar. Entonces, aquí es despejar. Luego de despejar hay que solucionar esta resta. Entonces, recordemos que es 1 menos 4 novenos. Ese 1, pues si queremos lo completamos y hacemos la resta. Entonces 1 por 9, 9, 1 por 4, 4, el menos de la resta, entre 9,
y al hacer esa resta pues nos daría 5 novenos, que es el valor que tenemos acá. Esa es una manera de hacer la resta. Cuando es una operación así pequeña, la podemos incluso hacer de una manera más práctica, que es la siguiente. Sabemos que es 4 novenos y a eso hay que restarle 1. Pero es que tener 1 es lo mismo que tener 9 entre 9, ¿no? Porque si yo divido 9 entre 9, eso me va a dar 1. Y pues me queda una resta de homogéneas donde resto los numeradores, 9 menos 4, 5, y el denominador queda igual, 5 novenos, que es el que está escrito acá. Entonces, vamos en ese paso que fue solucionar la resta. Una vez solucionamos la resta, es solucionar la resta. Una vez solucionamos esa resta, recordemos que hay que tener presente a qué queremos llegar. Se nos está pidiendo llegar a coseno de x. Este es nuestra incógnita. Entonces a eso tenemos que llegar. Debemos tener fijo a dónde queremos finalizar, a qué se quiere llegar para poder redirigir el proceso. ¿Sí? Hay que tener la meta fija, la meta clara para poder hacer el proceso para llegar a esa meta. Entonces, como necesitamos el coseno de x sin el cuadrado, pues hay que quitarle este cuadrado. ¿Cómo? Extrayendo raíz cuadrada. Entonces, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, entonces aquí nos quedaría raíz de 5 novenos. Raíz de 5 novenos, usted ya directamente lo ingresa en su calculadora. Entonces debe tener en cuenta que si su calculadora está en radianes, ¿sí? O sea, con la R pequeñita en el tablero, le va a dar este resultado. Si su calculadora está en grados, en grados, o en la parte superior tiene una D, recordemos que grados, entonces si en la parte superior tiene una D, le va a dar este valor. ¿Listo? Y ese es el que le corresponde a coseno de x. A x, perdón. Como nos pedían coseno de x, entonces coseno de x vendría siendo este valor, porque ya está despejado, coseno de x. Si ya queremos calcular x como tal, entonces procedemos a calcular, dependiendo cómo se nos solicite, si en grados o en radianes. ¿Listo? Entonces, como solución a ese punto, entonces se nos preguntaba, ¿cuál es el valor de coseno de x? Entonces, coseno de x es raíz de 5 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque era raíz de 5 entre 9. ¿Sí? Voy a extraer esta operación. Ay, por Dios. Voy a extraer esa operación y la vamos a solucionar. Entonces, si vamos... Ay, por Dios. ¿Saben qué es ahí? Entonces, es raíz de 5. Ah, raíz de 5 novenos. Entonces, 5 novenos y su respectiva raíz. Recordemos que una de las propiedades de la radicación es que si tengo una, una división, la puedo separar. Entonces, eso quedaría raíz de 5 entre raíz de 9. Entonces, raíz de 5 queda igual y raíz de 9 es 3. Y de ahí sale el resultado. Entonces, eh, se acabó el tiempo. Permítanme un segundo. 40,